Actualización del Reglamento de Seguridad e Higiene, Capítulo 100, Distribución. Sección 119. Trabajos en líneas energizadas. Contenido: planeación y supervisión del trabajo. Condiciones climatológicas. Licencias para trabajos en líneas energizadas. Control de tráfico. Ropa de trabajo y equipo de protección personal. Distancias de seguridad. Especificaciones de equipos. Pruebas periódicas y mantenimiento del equipo. Inspección del equipo antes de usarse. Operación de grúas con brazo aislado. Canastillas. Pértigas y cubiertas protectoras. Plataformas. Planeación y supervisión del trabajo. En los trabajos de líneas energizadas participarán únicamente trabajadores que cuenten con su constancia de habilidades laborales. Se permitirá la participación de personal sin constancia de aptitud únicamente para fines de entrenamiento y bajo la supervisión permanente de otro trabajador calificado. Las maniobras en líneas energizadas se deben planear muy cuidadosamente, haciendo notar a todos los integrantes de la cuadrilla los riesgos que pueden presentarse y sus correspondientes medidas preventivas. En esos trabajos en particular, los trabajadores deben emplear los procedimientos de trabajo aprobados para prevenir los posibles efectos de sus acciones, por su propia seguridad y la de otros trabajadores, del público y de las instalaciones de Comisión Federal de Electricidad o propiedades particulares. El jefe de cuadrilla o encargado del trabajo tiene especial obligación de supervisar permanentemente los métodos de trabajo, el buen estado de los equipos y herramientas, que se cuente con el material adecuado y necesario para el desarrollo del trabajo, así como respetar las reglas de seguridad vigentes. Antes de iniciar los trabajos, se deben revisar cuidadosamente la sección de la estructura, poste y bahía de subestaciones en que se trabajará. Ver la regla A1 de la sección 118 y la sección 109 de este mismo reglamento. Se debe trabajar siempre sobre una misma fase a la vez. Nunca se trabajará en dos o más fases simultáneamente, con excepción del desplazamiento de las tres fases mediante cruceta auxiliar. En los casos de circuitos en postes o estructuras de madera, debe considerarse que todas las partes de madera se encuentran al potencial de tierra. Por ningún motivo se tocarán partes energizadas parado directamente en el poste, aun cuando se utilicen guantes aislantes de la clase adecuada. En general, no se deben tocar simultáneamente dos puntos con diferente potencial eléctrico, voluntariamente, usando como medio de aislamiento único los guantes de hule. De acuerdo al punto anterior, el aislamiento del que depende el trabajador será el propio de las canastillas, con brazo aislado o las plataformas aislantes. Los guantes de hule, mantas y cubiertas protectoras son aislamiento de respaldo que le protegen de contactos accidentales o involuntarios con puntos de distinto potencial. Condiciones climatológicas. Cuando esté lloviendo, no se iniciarán trabajos de líneas energizadas. Tampoco se iniciarán trabajos con plataforma o canastillas cuando la humedad relativa sea mayor del 75%.
Si durante el desarrollo de trabajos de líneas energizadas con canastillas o plataformas empezara a llover, el trabajo se suspenderá. El jefe de cuadrilla o responsable del trabajo, en estos casos, evaluará la posibilidad de terminarlo con pértigas, cuando sea posible completar el trabajo de esa manera. En caso de tolvaneras o vientos fuertes, deben suspenderse los trabajos. Licencias para trabajos en líneas energizadas. No se efectuará ningún trabajo con líneas energizadas sin la correspondiente licencia, en los términos del Reglamento Interno para la Operación del Sistema Eléctrico Nacional. Cuando existan circuitos muy próximos al circuito en trámite de licencia, debe analizarse cuidadosamente si puede o no afectar al circuito en trámite, para que, en su caso, se gestione también la licencia correspondiente al circuito en proximidad. En el caso de interruptores o restauradores instalados en la vía pública, además de bloquear sus recierres, en la estructura de soporte, a una altura conveniente, se colocará un aviso preventivo con la leyenda "Peligro no energizar". Control de tráfico. En los trabajos de líneas energizadas se hace más importante la utilización de señales y dispositivos para el control del tráfico. Consulte las reglas de la sección 105 de este mismo reglamento. Ropa de trabajo y equipo de protección personal. En los trabajos con líneas energizadas, el liniero debe utilizar la ropa y calzado proporcionados por Comisión Federal de Electricidad. Debe cuidarse que la ropa interior sea de algodón. Asimismo, no debe portar joyas u objetos conductores en los bolsillos. Asimismo, debe usar casco con barboquejo y gafas de seguridad. En los trabajos desde canastillas o plataformas, debe portar los guantes y mangas aislantes de hule en todo momento. Podrá quitarse los guantes o mangas de hule únicamente cuando sea indispensable y ajustando su distancia de seguridad a esta condición, previa autorización expresa del jefe de cuadrilla o encargado del trabajo. Durante la jornada de trabajo, los guantes y mangas que utiliza el liniero debe mantenerlos limpios y secos. Distancias de seguridad. En trabajos con plataforma o canastilla, el liniero respetará las distancias de seguridad correspondientes con respecto a las fases sobre las que no estén trabajando en ese preciso momento y con respecto a las partes a tierra. Cuando por las condiciones de la instalación no puedan guardarse esas distancias, se cubrirán dichas partes con cubiertas aislantes de la clase adecuada. Las distancias de seguridad se mantendrán también para la canastilla, su brazo aislado y las plataformas aisladas, con respecto a los puntos citados en la regla anterior. Similarmente, las distancias podrán acortarse previa colocación de cubiertas aislantes de la clase adecuada. En este caso, la canastilla, el brazo o la plataforma no deben tocarse y menos recargarse voluntariamente sobre las cubiertas aislantes. En trabajos con pértigas aislantes, la distancia de seguridad medida del conductor a las manos del liniero se considerará a partir de la parte metálica más baja de la pértiga, o sea, se aumentarán 15 centímetros más a las distancias mínimas de seguridad que se especifican en la sección 110 de este reglamento. Especificaciones de equipos. Las normas del fabricante para el uso de las herramientas para trabajos en líneas energizadas por ningún motivo deben excederse.
ni usarlas para fines distintos de aquellos para los que fueron diseñadas. No deben hacerse modificaciones a las canastillas, brazos aislados, pértigas, plataformas, cubiertas protectoras, equipos de protección personal o herramientas para líneas energizadas. Pruebas periódicas y mantenimiento del equipo. Las canastillas, sus cubiertas interiores, liners, sus brazos aislantes, las plataformas, cubiertas protectoras, pértigas y en general todo el equipo y herramienta para líneas energizadas deben tener un programa de mantenimiento y pruebas periódicas para garantizar sus buenas condiciones mecánicas y de aislamiento. Los trabajadores deben vigilar que dichos programas se cumplan. Las reparaciones del equipo y herramientas para trabajos de líneas energizadas se harán siempre de conformidad con las especificaciones del fabricante y antes de usarse nuevamente se deben revisar por personal calificado, haciéndole las pruebas de laboratorio necesarias. En caso de cambio o reposición de aceite hidráulico, se deben comprobar sus características dieléctricas. Inspección del equipo antes de usarse. Antes de iniciar cada trabajo, todo el equipo y herramienta que vaya a ser utilizado se debe inspeccionar cuidadosamente, asegurándose de la integridad de su aislamiento, de sus buenas condiciones mecánicas y de que estén secos y limpios. Antes de iniciar trabajos en grúas hidráulicas con canastillas, se deben verificar los niveles de los fluidos hidráulicos y se debe efectuar un ciclo completo de operación con cada uno de los controles. Operación de grúas con brazo aislado. Deben ser operadas únicamente por personal debidamente capacitado y expresamente autorizado. Los operadores deben conocer detalladamente sus procedimientos de operación normal o de emergencia y sus limitaciones. En todo momento, respetarán los procedimientos de mantenimiento vigilando que se cumplan oportunamente. El vehículo solo será desplazado con el brazo retraído en su posición de traslado. Cuando el lugar de trabajo sea una pendiente, la grúa se debe posicionar de acuerdo a la regla L6 de la sección 118 de este reglamento. Cuando se vaya a trabajar en las canastillas, además de operar el freno de mano y otros dispositivos de frenado propios del camión de la grúa, se deben colocar topes. En todos los casos, antes de que el brazo sea elevado, se deben extender los gatos estabilizadores. Cuando el terreno sea flojo, se colocarán placas distribuidoras de fuerza que eviten el hundimiento de las bases de los gatos estabilizadores. El vehículo de la grúa debe aterrizarse. No deben considerarse los gatos estabilizadores como tierra efectiva. Solo en los casos de grúas sin controles de operación en la canastilla, se permitirá la operación del brazo desde los controles de la plataforma cuando se trabaje con canastillas. En esta situación, el operador en la plataforma es enteramente responsable del posicionamiento de la canastilla en el lugar de trabajo, debiendo tener un buen sistema de señales entre el operador y el liniero en la canastilla. En todo momento, el operador debe considerar a la grúa como energizada y debe tener una vista completa de la canastilla y el equipo auxiliar. En caso que la grúa no tenga plataforma integrada al chasis para la operación de los controles,
se debe usar una plataforma aislada del piso con hule, madera seca y montada sobre aisladores tipo soporte de la tensión adecuada. Canastillas. Se prohíbe viajar en las canastillas y escalarlas por el brazo de la grúa. Queda prohibido elevar cargas y líneas con el auxilio de las canastillas. Para trabajar en líneas o circuitos energizados, las canastillas deben tener sus correspondientes liners y pisos de polietileno. Los linieros se embandolarán al brazo de la grúa, anillo de seguridad, y no a la canastilla, ni a los postes y otras estructuras cercanas. Mientras trabajen en las canastillas, los linieros mantendrán ambas piernas dentro de la canastilla y cuando menos un pie apoyado en el fondo de la misma. Queda prohibido salir de la canastilla una vez posicionado a la altura de trabajo para pasar a otro sitio o viceversa. No deben atarse objetos a las canastillas o sus brazos, ni excederse su capacidad de carga. Los conductores que hayan de moverse con la canastilla serán solo aquellos de un peso tal que el liniero pueda sostenerlos con sus manos. Cuando sea necesario subir material a la canastilla, será también de un peso tal que el liniero en la canastilla pueda subirlo mediante una línea mandadera sencilla, sin usar combinaciones de poleas. Durante todo el tiempo que el liniero permanezca en la canastilla, portará las mangas y guantes de hule de la clase adecuada. Solo podrá quitárselos con permiso expreso del jefe de cuadrilla, guardando las distancias mínimas de seguridad. En caso de requerirse, el personal que se encuentre trabajando con línea energizada dentro de la canastilla, es conveniente disponer de radio portátil, pértigas y cubiertas protectoras. El trabajador o liniero debe revisar siempre los equipos y accesorios de línea energizada justo antes de su uso, sin asumir que un equipo está intacto y listo para usarse sin examinarlo, retirando de uso los que no garanticen seguridad, etiquetándolos para su posterior limpieza, pruebas eléctricas o para ser desechados. Las cubiertas protectoras del tipo flexible se deben usar exclusivamente como protección del trabajador de posibles choques eléctricos. Por ningún motivo se utilizarán como aislamiento eléctrico entre diferentes partes de la instalación con distinto potencial entre ellas, pues los esfuerzos eléctricos y mecánicos combinados pueden dañarlas. Al colocar cubiertas protectoras sobre conductores, crucetas, postes, tirantes, retenidas, etc., se debe tener cuidado de que no se dañen con rebabas, aristas filosas, alambres puntiagudos, astillas, etc. Se protegerán con cubiertas aislantes todos los conductores energizados o referencias a tierra que puedan entrar en contacto accidental con el trabajador. La cubierta solo excluirá la parte sobre la cual se trabaje precisamente en ese momento. Las cubiertas serán de la clase adecuada. Debe cubrirse progresivamente a medida que se va entrando al punto de trabajo, sin dejar por detrás ningún punto descubierto. Inversamente, las cubiertas se irán retirando a medida que se vaya saliendo del punto de trabajo. Siempre es mejor cubrir en exceso que cubrir solo lo suficiente. El equipo debe mantenerse seco y limpio.
Cuando el equipo para líneas energizadas deje de usarse momentáneamente, no se debe colocar directamente en el suelo, sino que se utilizará una lona o percha diseñada para este fin. Todo el equipo utilizado en línea energizada, cuando no esté en uso, se debe transportar y conservar en un sitio adecuado, evitándose el contacto con grasas o aceites, cresota, solventes, ácidos, agua, materiales o herramientas punzantes, cortantes o abrasivos para evitar dañarlo. Plataformas. Durante todo el tiempo que el liniero permanezca en la plataforma aislante, en los trabajos con líneas energizadas, debe portar mangas y guantes de hule de la clase adecuada. Solo podrá quitárselo con autorización expresa del jefe de cuadrilla o encargado del trabajo, respetando, desde luego, las distancias mínimas de seguridad establecidas. La colocación de cubiertas protectoras desde las plataformas aisladas no debe hacerse directamente con las manos, sino mediante las herramientas y accesorios especiales para ese propósito. Su retiro se debe hacer también en esta forma. Si después de haber visto este video aún tiene dudas, estas deberán ser aclaradas por el supervisor, recomendando su análisis y discusión. Recuerde, su seguridad sí es lo más importante.